nos encontramos con esa situación de los chicos que quieren identificarse como animales, ¿verdad? Qué grave. Estaba pensando en nuestra identidad. ¿Cómo te identificas tú? ¿Ha pensado que también nosotros hemos tenido ese problema de identificarnos? ¿Cómo se identifican ustedes? Si le preguntáramos al apóstol Pablo cómo se identificaba él. ¿Recuerdan que él dijo una vez, yo creía haber servido a mi Dios y a mi nación, tratando de exterminar a todos los cristianos? Es decir, él se identificó en algún momento como la mejor persona del mundo. Él se creía la persona más buena del mundo. Pero luego en Romanos, escribe Romanos 3, él agarra su pluma, escribe Romanos 3 y dice, no hay bueno ni aún uno, ni siquiera uno. Y después, allá escribiendo a Timoteo, dice, él da gracias a Dios porque Él ha concedido gracia a todos los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Es bien importante el asunto de la identificación. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer lo que dice la palabra de Dios, que nosotros, nuestra identificación, nuestra identidad, no viene de lo que sentimos que somos, sino de lo que Dios dice que somos. ¿Y qué dice Dios que somos nosotros? Habiendo recibido al Señor, dice que hemos sido hechos sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. El apóstol Juan escribe y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué quiere decir eso? Que no son las características las que nos dan la identidad como hijos de Dios, es un hecho. El hecho de que hemos creído en que Jesús murió por nosotros. Eso es lo que nos da la calidad de hijos de Dios. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, el habernos comprado con su sangre, compró para nosotros nuestra identidad como hijos de Dios. No se trata de cómo te sientes, sino de lo que Dios dice que eres, por lo que Él hizo por ti. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que Dios espera de nosotros, o Dios desea que seamos mejores, y aunque no lo hemos logrado el día de hoy, pero ya somos hijos de Dios, gracias a Dios. Y esa es nuestra identidad como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No por lo que sentimos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y eso hay que tener bien presente. Yo creo que nuestros jóvenes deben tener una buena identidad, deben tener un buen sentido de identidad en Cristo. Nuestros niños, porque finalmente son pensamientos, ideologías, son modas, lo que sea, pero de alguna forma van atentando en contra del pensamiento de nuestras generaciones. Y pues no queremos que nuestros hijos, nuestras generaciones sean involucradas en cosas como esas. Bueno, hermanos, vamos a ir al tema del día de hoy. Y hoy vamos a culminar con nuestra serie de estudios que estamos llevando ya desde hace 8 semanas. Comenzamos en el mes de enero y justamente hoy, terminando febrero, estamos terminando esta serie. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama? La membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y hemos hablado ya que la membresía es una necesidad, es un mandato de Dios. La membresía en la iglesia tiene ciertos objetivos: ayudarnos unos a otros a crecer. Tiene sus desafíos: aprender a vivir en comunidad, aunque somos muy diferentes. La membresía tiene una naturaleza, y es una naturaleza divina, no humana. Y también la membresía tiene sus deberes. Y uno de los deberes que compartimos, o algunos de los deberes que compartimos la semana pasada. Hermanos,
Vuelvo a decir otra vez que la membresía de la iglesia no es una idea que nació de las mismas personas, ni nació en algún momento de la congregación para decir, bueno, ahora vamos a constituirnos como miembros o ahora vamos a ser miembros. La membresía es algo que nació en el corazón de Dios, porque Dios nos hizo para vivir los unos con los otros. No nos hizo para vivir separados. Recuerden algo que he mencionado, y tal vez esto van a decir, ya lo dijo una vez, pero lo voy a decir otra vez y lo volveré a decir otra vez. Y les dije una vez que la membresía o los miembros de la iglesia son como los ladrillos que forman un edificio. Mientras el ladrillo está colocado en su lugar, está cumpliendo su función. Pero si el ladrillo no está en su lugar, no está cumpliendo su función. Está perdido. No está funcionando para lo cual fue diseñado. La membresía es un mandato. Dios dice que habitemos en comunidad. Dios habla de su iglesia, sus objetivos, ayudándonos unos a otros. Por ejemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La membresía es para ayudarnos unos a otros a superar nuestras dificultades, a ayudarnos conforme a la palabra de Dios. Los desafíos de la membresía: un desafío es aprender a vivir en comunidad aunque somos diferentes. El pie dice, porque no soy mano, no será del cuerpo, o porque la mano dice, no soy ojo, no será del cuerpo. Somos diferentes, tenemos diferentes apreciaciones de las cosas, pero en Cristo somos una sola persona. Hermanos, hoy vamos a ver un tema muy especial y que es el que concluye con esta serie. Y el tema de hoy se llama la gloria de la membresía. La gloria de la membresía. ¿Y saben lo que vamos a ver hoy? Se lo voy a decir en 2 o 3 palabras porque no sé si voy a poder hablar mucho hoy. Tal vez hoy sea el sermón más corto que van a escuchar de mi parte. Bueno, esperamos, ¿verdad? Pero si Dios me da las palabras, voy a seguir hablando. Así en 2 palabras se los voy a decir, hermanos. La iglesia, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida como iglesia, nuestra vida como cristianos, debe mostrar a otros un poquito de lo que es el cielo. Qué bueno que el hermano Seas ya hizo una introducción bien bonita al anunciar este canto. Cuando dice el hermano Seas, bueno, es que en el cielo vamos a cantar así, en el cielo vamos a estar así. Y la hermana Nardet también nos ayudó cuando dice es que en el cielo no va a haber un varón que vaya allá afuera y que ayude a la hermana que viene cargando un garrafón de agua bien pesado por ahí. La iglesia, la membresía de la iglesia, a ver si los digo, la membresía de la iglesia debe ser para otros y para nosotros un reflejo de lo que viviremos en el cielo. Hermanos, se los digo, estando aquí como estamos nosotros en este momento, aquí reunidos, por ejemplo, por decirlo de esta manera, hermanos, ese es un pedacito de cielo en el que estamos, aunque no les parezca, aunque a veces a nosotros mismos no nos parezca, aunque a veces no lo comprendamos al 100%, pero la idea de Dios a congregar a su pueblo es que pudiéramos disfrutar en la tierra un poquito de el cielo. Voy a mencionar hoy 4 cosas. Voy a mencionar 4 cosas que nos van a hablar de que la iglesia de veras es un poquito del cielo.
Y vamos a verlo, vamos a ver un primer versículo, San Mateo capítulo 6, versículo 10. Vamos a ver San Mateo 6, 10. San Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Ajá, esta es la oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Es la oración que llamamos el Padre Nuestro. Y miren lo que dice en esta parte el Señor. Él está enseñándonos cómo orar y dice, venga tu reino, y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes son aquellos que tienen la capacidad en la tierra de hacer la voluntad de Dios? Los hijos de Dios, los creyentes. ¿Y en dónde están los creyentes? ¿En dónde están? En la tierra. ¿Pero dónde están los creyentes? En la iglesia. Por lo tanto, el único lugar donde Dios espera que se haga su voluntad, ¿dónde es? En la iglesia, en su pueblo. Amén. En la asamblea comunitaria no se hace oración, ¿o sí? No, ¿verdad? No se dice ahora vamos a hacer una oración para que nos vaya bien en los acuerdos. No. En el Congreso del Estado, ¿será que se levanta el presidente y dice, ahora vamos a pedir al Señor que nos dirija en lo que vamos a hacer? Tampoco. En las escuelas, y algunos que se han atrevido a hacerlo han sido censurados. ¿En qué comunidad se levantará algún día las autoridades municipales y dirán, Dios dice en su palabra que vayamos y alcancemos a todo el mundo, así que vamos a hacer un programa municipal para ir a alcanzar a los perdidos? ¿Hay o no hay? No lo hay. O que un día el gobierno dijera, vamos a hacer ahora el ramo 50. Ese va a ser exclusivo para la evangelización. Va a ser exclusivo para la ayuda a los necesitados, como Dios lo dice en su palabra. ¿Habrá eso o no habrá? No lo hay. ¿En dónde se hace esto? En la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es el único lugar donde Dios de veras espera que suceda lo que dice en esa oración. Hágase tu voluntad, como en el cielo también. Por eso decimos que la iglesia es un pedacito de cielo. Y nosotros estamos pensando en la iglesia local, pero ¿cuántas iglesias locales existen en el mundo? ¿En cuántos países está la iglesia de Dios? Donde quiera que se invoque el nombre de Dios, porque la palabra dice que donde están 2 o 3 en el nombre de Dios, ahí está el Señor. Por lo tanto, donde quiera que haya una iglesia que invoque al Señor y que siga la palabra del Señor, que siga adelante con los mandamientos y la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ahí está una iglesia, ahí está un pueblo que hace o que está plenamente capacitado para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, por eso, mire hermanos, nosotros nos contemplamos, vamos a contemplarnos como iglesia local, pero vamos a contemplarnos un momento como individuos. Hermano, donde quiera que tú estás en la semana, ¿haces la voluntad de Dios? En donde quiera que estás, en toda la semana, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Donde quiera que está un creyente en la semana, ahí está un pedacito del cielo. ¿Por qué? Porque la gente que mira a un creyente en un lugar, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Está viendo a alguien que se sale de lo normal o de lo normalizado en este mundo.
Cuando tú llegas al restaurante, llegas al comedor de todos los días porque trabajas fuera de tu casa y te sirven la comida y tú te inclinas y le das gracias a Dios por tu comida y la gente que está a tu alrededor ve que estás dando gracias por tu comida, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Dice, esta persona está dándole gracias a Dios, dándole gracias a Dios. Hace muchos años, un hermano que asistía a la iglesia, ya no está con nosotros hoy, porque él ya está en la presencia del Señor. Pero su testimonio de él fue que una de las cosas que lo hizo a él considerar acercarse al Señor fue cuando lo invitaban a los convivios aquí en la iglesia y los hermanos oraban por los alimentos, oraban por la comida. Pero no estoy hablando nada más de la oración, sino de cuántas cosas nosotros podemos hacer en donde nos encontramos la mayoría del tiempo y reflejamos al Señor, porque hacemos la voluntad de Dios. Porque cuando dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, está diciendo, Señor, que yo haga tu voluntad. Permite que yo haga tu voluntad aquí en la tierra donde tú me pusiste, donde yo estoy. Quiero hacer tu voluntad. Entonces, la iglesia es un anticipo del cielo, de la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia hace su voluntad, como se hace en el cielo. Segundo, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a ver qué dice. Isaías, esa es una visión que tal vez muchos ya saben. Dice, ya sabemos de qué se trata esto. Isaías 6, del 1 al 3. Esa es una escena celestial. Es algo que Isaías contempló. Es una escena celestial. ¿Qué dice? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el tercero, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, ¿qué hay en el cielo? Aparte de la presencia de Dios, pero ¿qué hacen las personas? ¿Qué hacen los seres vivientes en el cielo? Alaban al Señor, adoran al Señor. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4 y del versículo 8 al 11. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4. También el hermano Oseas ya nos había hablado de esto, ¿verdad? Apocalipsis 4 del 8 al 11. Miren lo que dice. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿Qué hay en el cielo entonces?
hay alabanza, hay adoración, hay reconocimiento. En otras palabras, todos los seres vivientes en el cielo dicen, aquí está el Señor, y hay que adorarlo. ¿Estamos de acuerdo? Todos los seres celestiales dicen, aquí está el Señor y hay que adorarlo. Eso es en el cielo. Pero en la iglesia, 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Miren, hermanos, que allá en la iglesia de Corinto había muchos hermanos con muchos dones, con muchas capacidades para servir al Señor. Entonces, hubo un momento en que Pablo decía a los hermanos, qué bueno que ustedes hablan, porque en este caso el capítulo 14 se encarga del hablar en lenguas, ¿no? Y decía Pablo, hermanos, qué bueno que todos ustedes hablen en lenguas, qué bueno que cada uno tenga ese don, pero así como ustedes practican el hablar en lenguas en la iglesia, no es edificante, porque todos hablan al mismo tiempo y nadie entiende lo que están hablando. Debería haber quien interprete, deberían hablar por turnos, deberían hacer las cosas de diferente manera. Pero miren lo que dice Pablo. Dice el versículo 22, 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Que están locos, porque nadie entiende lo que están diciendo, es una algarabía. 24, fíjense, entonces, ¿qué van a decir los incrédulos? Que están locos. El 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre. Amén. ¿Vieron la diferencia? Dice, si todos están hablando en lenguas, si todos están gritando en ese momento en la iglesia y entra algún indocto, alguno que no es creyente, ¿qué va a decir? Que están locos. Dice, pero si están hablando de la palabra del Señor, profetizando quiero decir anunciando la palabra de Dios, pero si están escuchando la predicación, si la palabra de Dios está siendo expuesta por varios de ustedes, cuando alguien entre, va a sentirse juzgado por todos, va a sentir que la palabra le habla personalmente, va a sentir que la palabra le llega al corazón. ¿Y qué dice el 25? Lo que está oculto en su corazón se hará manifiesto y se postrará sobre su rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Quiere decir que la iglesia, nuestra adoración, hermanos, no solamente son los cantos de adoración, sino muchas acciones, actitudes que adoptamos en la iglesia. Mucho de lo que hacemos en la iglesia va a hablar a otras personas. Y lo que queremos es que otras personas comprendan, entiendan que Dios está entre nosotros. Pero no se trata de que nosotros convenzamos a las personas, es que Dios convenza a las personas por medio de lo que escuchen, por medio de lo que experimenten,
por medio de lo que aprecien de lo que la iglesia está haciendo. Hermanos, el apóstol Pablo dijo que sea que comamos o que bebamos o que hiciéramos cualquier otra cosa, ¿cómo hay que hacerla? Hay que hacerlo para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado. La construcción, los talentos, la clase de niños, las actividades para los jóvenes, las fogatas, en fin, todo aquello que la iglesia proyecte, planee, y que son cosas que hagamos, que la membresía de la iglesia se involucre y que lo haga para la gloria de Dios, tiene que hablar de la adoración al Señor. Que Dios convenza a otros de que Él está entre nosotros. Así como dice este versículo 25, de aquel indocto que entre, dice, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tenemos ideas a veces de cómo dar a conocer a Dios, pero aquí encontramos claramente que los corintios pensaban en una manera de cómo declarar a Dios, pero Dios tenía otra muy diferente, y usándolos a ellos. Entonces, en tercer lugar, en primer lugar dijimos que la iglesia es un reflejo del cielo. ¿Por qué? Porque es la que hace la voluntad de Dios en la tierra. En segundo lugar dijimos que la iglesia es un reflejo del cielo porque adora al Señor y otros pueden apreciar que adoramos a Dios. Número 3, Hebreos 12:14. Vamos a ver lo que dice Hebreos, donde ya leímos hace un ratito. Es un texto muy claro, muy conciso, muy pequeño. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Hermanos, ¿por qué decimos que la iglesia es un reflejo del cielo en cuanto a la santidad? Porque no hay ningún lugar en la tierra, donde se viva, donde se practique la santidad. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En la iglesia. Dígame una cosa, hermanos, fuera de la iglesia, ¿en dónde escuchan ustedes? Fuera de la iglesia, ¿en dónde se escucha en la sociedad que se condene al pecado? En el mundo no se le llama pecado, se le llama error. En el mundo no se llama pecado, se le llama, se resbaló. Fue una caída. En el mundo al hombre no se le llama adúltero, se le llama galán. Al borracho no se llama borracho, ¿cómo se le llama? Bebedor social. Se anuncian los licores como algo que te da categoría, que te da estatus. Pero en la iglesia, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Bueno, primero Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 14, 15. Quisiera yo que buscaran Apocalipsis 22, 14 y 15. ¿Qué dice? Fuerte, vamos a leer lo que dice.
¿Y el que sigue? Amén. Amén. Fíjense lo que dice ahí. ¿Quiénes estarán fuera? Los perros. ¿Serán los Terians? No sé. Los perros. Hechiceros. Fornicarios. Homicidas. Idólatras. Y todo aquel que ama y hace. ¿Dónde estarán? Dice que estarán fuera de la iglesia, estarán fuera del cielo. No tienen entrada en el cielo. Lo asombroso es que ahora están dentro de la iglesia. Y está mal que estén dentro de la iglesia. No está mal porque Dios los está perfeccionando. Si de veras un creyente, si de veras es un creyente que tiene debilidades, que tiene esas áreas todavía que no han sido completamente regeneradas, pero ¿qué tal si no es un creyente y de todos modos está en la congregación? Puede estar todo el tiempo que quiera, pero no va a ir al cielo. Ahora Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? Hermanos, eso debería llamar nuestra atención para pensar que hay quienes no van a entrar en el cielo. No van a entrar en el cielo. Por eso dijo Pablo, les escribí por carta que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea adúltero, sea borracho. No se junten con él, dijo, ni siquiera coman con él. ¿Por qué? Porque la iglesia es un anticipo del cielo. Entonces, hermanos, el ser parte de la iglesia de Dios tiene que llevarnos a lo que dice allá Hebreos 12:14 que leímos. ¿Cómo decía Hebreos 12:14? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Perseverar en la santidad es una muestra de que eres un verdadero creyente. Perseverar en el pecado es una señal de que no eres un creyente. Tan sencillo como el Señor lo dijo. ¿Por qué? Porque el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Porque esa es su naturaleza, porque eso es lo que le gusta. Porque no tiene atracción por lo santo, no tiene atracción por lo bueno. Su atracción está en el mal, en el mal, en el mal, en el mal. Su costumbre es así. Pero la iglesia es un anticipo de lo que será el cielo. Las personas que no conocen a Dios y se acercan un día a la iglesia tienen que ver una parte del cielo aquí. Tienen que ver una parte del cielo aquí. Y si un creyente, si un miembro de la iglesia vive en pecado, practica el pecado y su pecado es notorio,
su pecado es manifiesto hacia otras personas, entonces, ¿cómo puede alguien darse cuenta? ¿Cómo puede alguien percibir que esto es parte del cielo? Si claramente dice que hay cosas que en el cielo no entrarán. No entrarán. Hermano, hermana, jovencito, jovencita, señorita, yo te digo hoy, hermano, si tú estás practicando un pecado y sabes que ese pecado no está en la lista de los que entran al cielo, o está en la lista de los que quedarán fuera del cielo, abandona ese pecado. ¿Para qué lo sigues practicando? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón por la que seguirías en ese pecado? Si no estás dando un buen testimonio, si al contrario puedes estar alejando a otros, es necesario arrepentirse y perseverar en la santidad. Seguir la paz y la santidad. Y cuarto, la iglesia es un reflejo del cielo, porque la iglesia es el mejor lugar donde hay comunión entre las personas. Efesios capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del 1 al 3. Vamos a leerlo juntos, como dice. El 1, luego el 2 y luego el 3. ¿Cómo dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Saben, hermanos, que la iglesia es un anticipo del cielo, porque aquí todos nos llevamos bien. Porque aquí nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor, en toda humildad y mansedumbre. ¿Es así o no es así? ¿Podemos decir que es así o no? Pero es que es eso lo que se espera de la iglesia. Es eso lo que se espera. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, del cuerpo de Cristo, donde somos uno, donde somos un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros, que aunque tenemos diferentes pensamientos, o digo formas de pensar, mejor dicho, pero que en humildad y que en mansedumbre nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor, donde tenemos la capacidad de perdonar nuestras faltas, donde tenemos la capacidad de pasar por alto los agravios. Miren lo que dijo el apóstol Pablo a dos hermanas. Lo leemos allá en Filipenses 4. Filipenses 4. Miren lo que está bien bonito esto. Filipenses 4, 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Hablando de que la iglesia es un anticipo del cielo. Estamos hablando de la membresía de la iglesia. ¿Y qué dice allá Filipenses 4, versículos 2 y 3? Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? ¿En dónde? En el libro de la vida. Decía el hermano Oseas hace rato que hay un libro en el cielo. ¿O cuántos libros hay en el cielo? ¿Cuántos libros hay en el cielo? Ajá. ¿Saben cuántos libros hay en el cielo? Les voy a decir cuántos libros hay. Hay un libro por cada persona que ha existido en este mundo. Es decir, hay un expediente de cada uno de nosotros. Eso que existe en secreto está escrito en ese libro. Eso que pensaste, aunque no llegaste a hacerlo, está en ese libro también. Y va a llegar un día en que esos libros van a ser abiertos. Y cuando llegue por ahí Alberto Martínez Vázquez, saquen su libro. Vamos a ver. Y digan, aquí está el libro de Alberto Martínez Vázquez. Pero ¿saben qué va a pasar? Que Alberto no va a estar allí. Cuando salga el libro de Selene Juárez Martínez, Selene no va a estar ahí para escuchar esa sentencia. ¿Por qué? Porque su libro, su nombre está escrito en otro libro. ¿Qué otro libro? El libro de la vida del Cordero. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, no te preocupes lo que pasó en el otro libro. Porque se entiende que desde el momento en que tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, tu vida es diferente. Tu vida es muy diferente. Tus pensamientos son diferentes, tus acciones son diferentes. En cuanto a la membresía de la iglesia, ¿qué dice Pablo en este pasaje? Dice que los creyentes de esta iglesia, de este tiempo, de esta era, en este mundo como estamos hoy, aunque tengamos conflictos, aunque tengamos problemas, aunque enfrentemos dificultades unos a otros, lo único que nos debe sostener es saber que nuestros nombres están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Yo puedo amarte completamente. Puedo amarte completamente aunque seas diferente a mí. Puedo amarte porque un día voy a estar contigo en el cielo. ¿Y qué es lo que ya no hay en el cielo? ¿Qué es lo que ya no hay en el cielo? Ya no hay pecado, ya no hay muerte, ya no hay diferencias. Hermano, cuando veas en el cielo a un hermano que te caía muy mal, ya no vas a sentir nada por él. Ya no lo vas a sentir, no lo vas a experimentar, porque no hay maldad. Aunque tú te fueras con un rencor tremendo de esta tierra, un rencor tremendo con alguien que no lograste soportar, que no lograste amar aquí, aunque era tu hermano, y te vas y dices, no, pero allá me las va a pagar. Allá está el que pagó por todos nosotros. Allá ya está el que pagó por nosotros, por cada pecado que cometimos. ¿Cuál sería? ¿Por qué no podemos amarnos aquí? ¿Por qué no soportarnos aquí si sabemos que es una antesala del cielo aquí? ¿Por qué otras personas tendrían que ver que estamos enojados, que estamos peleados,
que estamos rencorosos unos con otros. Porque, hermanos, si en ese momento tú te das cuenta, si en ese momento tú sientes que tienes algo contra otro hermano, ahora mismo piensa que la iglesia es un anticipo del cielo. Aquí vivimos mínimamente lo de allá, pero ya lo vivimos, por lo menos experimentamos un poco de esa paz, de esa unidad, de ese amor que el Señor tiene preparados para nosotros allá. Entonces la iglesia es un anticipo del cielo, porque la iglesia es el único lugar donde las personas pueden tener una completa comunión, como santos, como creyentes, como hijos de Dios. Y cuando Pablo estaba diciendo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, no está hablando nada más de ellas, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros, que cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos algo que nos separe como creyentes, pensemos que nuestros nombres ya están, ¿en dónde? En el libro de la vida. Gracias a Dios. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Así como cantamos en el himno hace rato, y cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé, feliz responderé. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, concluimos en este tema de la membresía. Es adecuado concluir con ese tema, la membresía de la iglesia, porque todo lo que hacemos aquí, todo lo que vivimos aquí en la tierra, lo que el Señor nos permite hacer, vivir como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo en la tierra, es un anticipo de lo que haremos un día allá en su gloria. Por eso es importante recalcar, es necesario saber quiénes son los miembros de la iglesia, quiénes pertenecen a la iglesia local, por quienes tenemos que dar cuenta delante de Dios, de quienes somos responsables. Porque así como el Señor conoce, dice la palabra que Él conoce a los que son suyos, así también el liderazgo de la iglesia local debe conocer completamente quiénes pertenecen para poder ejercer la responsabilidad adecuada. Entonces, hermanos, quiero terminar este tema del día de hoy y terminar el tema de estas 2 semanas que hemos llevado animándoles a tomar un lugar en la membresía de la iglesia. Hay varios de los que están aquí que todavía no han firmado una hoja de miembros, todavía no han entregado una hoja como miembros de la iglesia. No es control, no es dominio, no es señorío, es comunidad. Es comunidad para, como dice allá en Hebreos 10:24, para estimularnos al amor y a las buenas obras, y para no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, glorifiquemos a Dios, hermanos, honremos el nombre de Dios, que el mundo vea que de veras Cristo habita en nosotros, que el mundo vea que de veras Cristo es adorado entre nosotros, y que el mundo pueda ver un poquito del cielo en nuestra iglesia, por el orden, el amor, la adoración, la santidad
y la comunión que tenemos unos con otros. Que sea un testimonio para los que no han creído. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo a hacer todos los días la voluntad de Dios? Amén. ¿Están de acuerdo en adorar al Señor en todo lo que hagan, donde quiera que estén? Amén. ¿Están de acuerdo en perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Amén. ¿Y están de acuerdo en perseverar en la comunión unos con otros, con todos los santos? Amén. Si así lo hicieren, que el Señor se los premie. Y si no, Él se los demandará. Padre, te doy gracias en este día que tú me concedes compartir esta palabra con mis hermanos. Es parte de lo que tú nos has enseñado en cuanto a la membresía de la iglesia. Queremos vivir en comunidad y practicar la vida como comunidad en cuanto al servicio, en cuanto a la adoración, al evangelismo, a la santidad, a la unidad unos con otros, Señor. Queremos vivir realmente como si viviéramos ya en el cielo. Aunque tenemos muchos problemas, dificultades, aunque todavía nos estorban muchas cosas, pero queremos anunciar a otros tu reino y queremos que otros vean esas diferencias. Queremos que otros vean cómo es posible vivir en la tierra como si viviéramos un poquito en el cielo. Señor, gobierna nuestras vidas, Señor. Así como la oración del Señor Jesús dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra, en tu iglesia, en tu cuerpo, en tu pueblo. Padre, nos ponemos en tus preciosas manos en este día. Bendice muchísimo más a través de la lectura de la palabra, a través de la enseñanza que tú nos das todos los días, Señor. Bendícenos, edifícanos, fortalécenos, Padre, y ayúdanos a hacer un buen testimonio, un mejor testimonio cada día de tu poder transformador en nuestras vidas. Así, Señor. Y si alguien necesita una ayuda especial, también que podamos ser ese medio. Así oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.